Bienvenidos a Noches de Leyenda, en donde les contaré las historias con las que crecí y de las que soy guardián. Nombre de Dios es una tierra con mucha historia, muchas tradiciones y lugares para visitar. Estos lugares nos ofrecen unos vivos tonos verdes durante la primavera y el verano, unos tonos cobrizos en otoño e invierno, además de abundante agua cristalina que corre y da vida a comunidades como Los Berros, La Constancia, el Ojo de Agua de San Juan y a parajes como El Saltito, Los Salones, La Barranca, entre tantos espacios que hay en la región. Y sin duda, los templos no son una excepción si de lugares hermosos e importantes hablamos. Si bien hoy en día el municipio y su cabecera son conocidos por todos como el pueblo mágico de Nombre de Dios o simplemente Nombre de Dios, hace algunos años aún era muy común escuchar a la gente que se refería a este lugar como la Villa de los Cuatro Templos, y hoy les contaré sobre las edificaciones que le dan ese nombre. Este apelativo hace referencia a la parroquia de San Pedro Apóstol, el templo y exconvento de San Francisco de Asís, que es lo mismo, la ermita de la Señora de la Natividad y el templo de Jesús de Nazaret o Jesús Nazareno. Estos templos fueron construidos desde los inicios de la villa, prácticamente, y a estos actualmente se les une el santuario de la Virgen de Guadalupe. Por eso es muy común que a la hora de decir la Villa de los Cuatro Templos, alguien te puede llegar a corregir y decir, no, pues es que son cinco. Y sí, pero el santo de la Virgen de Guadalupe es más reciente, no estaba al principio de la villa, ¿no? Pero bueno, las construcciones están ubicadas en lo que eran los dos antiguos distritos en los que se vivía Nombre de Dios, dos en cada uno, encontrándose la parroquia de San Pedro Apóstol y el templo de San Francisco en la llamada Villa de los Españoles. Es con estos dos con los que comenzaremos. Primeramente tenemos al que es hoy en día el Templo Mayor, en el que se ofician las misas la mayor parte del tiempo, y hogar del patrono del pueblo, cuya celebración es el día 29 de junio, día en el que se lleva a cabo un programa sociocultural y la quema de pirotecnia, en forma de los tradicionales castillos. También se hace la quema o el recorrido del torito, es en el que uno de los artesanos de pólvora se cubre con una pequeña estructura hecha a base de carrizo y periódico, con pirotecnia alrededor y corretea a la gente. Hablo de la parroquia de San Pedro Apóstol. Su construcción dio inicio en 1719 y concluyó cuando Monseñor Benito Crespo era obispo de Durango, que según la página de internet de la Arquidiócesis de Durango fue entre los años 1723 y 1734. Su estilo arquitectónico es como el que podemos encontrar en todas las iglesias coloniales. Este estilo se ve en iglesias de toda Latinoamérica, en países que fueron conquistados por la corona española. Tengo muy presente sobre todo una en Colombia, no recuerdo qué parte, pero es idéntica a la parroquia del Señor San Pedro. A finales del siglo XIX se realizaron algunas modificaciones, hablando de los interiores, quedando solamente los arcos y la nave central de la estructura original. Además, algunas de las figuras del siglo XIX también fueron modificadas, destacando la figura de la Inmaculada Concepción, que esta originalmente estaba pintada en oro, luego fue pintada de color azul y vestida con telas. A ella se le unen la mayoría de figuras de bulto, que en un inicio estaban adornadas con joyas verdaderas. A estas se le quitaron las verdaderas, se le colocaron falsas, o simplemente se quitó todo donde fueran las joyas. Los altares secundarios son de estilo neoclásico y son también del siglo XIX, siendo más antiguos que el altar principal, que es en el que se encuentra San Pedro, que es de estilo neogótico y data de los años 1890, siendo el ciprés que lo rodea el elemento más reciente y no comparte el valor histórico de la obra original del templo. Se debe mencionar también que las fachadas interiores, así como las columnas, son de estilo dórico.
En la fachada principal del templo, en la entrada, sobre la puerta se encuentran grabadas en cantera las dos llaves de San Pedro, que es en la creencia popular quien te abrirá las puertas del cielo si es que las mereces, si no es el que te negará la entrada o el acceso al cielo. A un costado del templo se encuentra el edificio que fungía como la casa del diezmo, que servía como institución donde se realizaban las cobranzas y se almacenaba el dinero. Un dato que se me hizo muy interesante, pero no he podido comprobarlo o corroborarlo al 100%, es el hecho de que a un costado también se encontraba lo que podría llamarse la oficina del comisario de la Inquisición española, que si bien no tenían las facultades para realizar los juicios y dar condenas, eran estos los encargados de recolectar las pruebas para enviarlas junto al acusado a Ciudad de México, donde se encontraba la sede de la Inquisición, o del Santo Oficio, como lo llamaban en la Nueva España, o bien enviarlo a Guadalajara, donde se encontraba el obispo encargado de delitos de herejía y apostasia, que es básicamente te podían encarcelar o ejecutar si te descubrían hablando mal de la iglesia, que el primer y único condenado que hubo por parte de Fray Pedro de Espinareda, quien fuera el fraile que acompañó a Francisco de Ibarra durante la fundación de Nombre de Dios, era Guillén Bernal. Él fue condenado por este fraile. Bueno, no condenado, sino que a Fray Pedro de Espinareda llegaron con la acusación de que este señor, Guillén Bernal, le debía mucho dinero o mucho material, por así decirlo, a las tiendas de raya. Este hombre era una persona considerada rica, porque tenía entre 20 y 40 fanegas en muchas de las tiendas, pero también les debía entre 20 y 40 fanegas a otra gran parte de las tiendas. Los tenderos fueron y se quejaron con Fray Pedro de Espinareda, quien tuvo que hacer las investigaciones, se da cuenta de que es cierto todo lo que le están diciendo, y él lo envía a Guadalajara, que es ahí donde determinarían si era culpable o no, si se merecía el castigo o no. Si no mal recuerdo, le dieron de castigo escuchar una misa mientras llevaba un bozal, para después escuchar algunos cantos, si no mal recuerdo, creo que esto sí lo estoy inventando, lo de los cantos, pero lo que sí es verdad es que también lo iban a colgar. Eh, su, su siguiente castigo era ser colgado, pero mientras escuchaba todos los delitos por los que se le acusaban, mientras una vela era la que iba quemando la soga con la que iba a ser colgado. Y fue el primero y único de Fray Pedro de Espinareda, porque como que no le gustó esta chamba. Dijo, esto no es para mí, yo solo me quiero dedicar a ser fraile, por favor escojan a otro comisario. La parroquia está ubicada en el centro de Nombre de Dios, a un costado de la Plaza de Armas, en la esquina de las calles Francisco Zarco y Nicolás Bravo. A 2 cuadras sobre la calle Francisco Zarco, en dirección a la Escuela Secundaria General Constantino Cacaño Reyes, se encuentra el Templo de San Francisco de Asís, que es el templo más antiguo del norte de México. Junto a este se encontraba el convento en el que vivían los frailes franciscanos. El convento abarcaba desde donde se encuentra el templo hasta la esquina de lo que hoy es la calle Constitución, que fue mencionada en el episodio de entes apariciones en el camino, que anteriormente se llamaba calle de la Palma, lo que hoy es enfrente de las gorditas Doña Aleja. Es en 1555 cuando Fray Jerónimo de Mendoza empieza su labor de evangelización, para lo cual se construye una modesta iglesia, hecha completamente de adobe, y es al poner la primera pieza de la edificación cuando Fray Jerónimo de Mendoza dice la frase de hagamos esta obra en el nombre de Dios, que luego fue replicada por Fray Pedro de Espinareda a la hora de estar fundando a nombre de Dios. Pero bueno, una modesta iglesia de adobe fue hecha por Fray Jerónimo de Mendoza. Esta tenía
techo de paja y era donde dormían los frailes al comienzo. Debido a la pobreza de los materiales, esta primera edificación colapsó, lo cual se repitió una segunda ocasión por los mismos motivos. Era una choza muy modesta. Las clemencias del tiempo la derrumban y se realiza una tercera construcción, siendo los indios zacatecos la mano de obra. Esta ya contaba con un mejor diseño, fue mejor construida y con una mejor arquitectura. Lamentablemente, el paso del tiempo y las inclemencias del tiempo una vez más causaron su deterioro y hoy en día solo nos queda el cascarón de las ruinas de lo que fuera ese templo. En 1944 la torre original del templo sucumbe y queda hecha añicos, el templo queda sin torre y es hasta 2010 el año en el que llega un apoyo económico por parte de Lina para una restauración parcial de lo que fuera la fachada y la torre. Esto dio empleo a las familias del Nombre de Dios. Algunas personas se apuntaron como jornaleros, siendo este el caso de la mamá de mi mejor amigo durante la primaria. Recuerdo que yo iba casi todos los días a su casa y llegaba la mamá como a eso de las 5 de la tarde, cubierta de mezcla o pintura blanca, y nos contaba qué era lo que había hecho durante el día. A veces le tocaba hacer de comer, o a veces sí le tocaba andar arriba de los andamios, todo ese tipo de cosas, ¿no? Este templo también es hogar de algunas leyendas y relatos, como lo es el de Fray Cintos, quien aseguran fue sepultado debajo de lo que hoy es el altar mayor del templo. Fray Jacinto de San Francisco falleció entre los años 1561 y 1563 a causa de una picadura de alacrán. La historia de este fraile nos cuenta que antes de vestirse con el hábito franciscano, él era uno de los conquistadores españoles. Aquí es donde la historia se ramifica para dar pie a algunas versiones. En la más corta nos dicen que era un español con mucho dinero y que fue en un momento en el que sostuvo una conversación espiritual con un fraile, decidió dejar atrás su fortuna y vestir aquella túnica y tener una vida llena de perdón y al servicio de los demás. Con la que yo crecí tiene un poco más de acción. En esta era Jacinto un conquistador español que, al igual que muchos otros, era un personaje sanguinario. Su fortuna la amasó debido a los encargos o encomiendas que realizaba. Todos los nativos de la región lo veían con miedo, pues cada vez que se acercaba era para darles algún castigo y siempre lo veían montado a su caballo, por lo que lo miraban como un ser grande y fuerte. Prácticamente lo tenían que mirar para arriba, entonces pues les daba mucho miedo. Un día, Jacinto estaba realizando algunas actividades a pie y a su alrededor estaban algunos nativos, que al verlo sin su caballo se dieron cuenta que era un simple mortal, tal como ellos. Y hartos del maltrato que sufrían por parte de aquel conquistador, deciden darle un poco de lo que él repartía. Es así como Jacinto, golpeado y dolido, huye de aquel lugar. Al estar a una distancia más segura, se detiene a descansar bajo un mezquite y comienza a reflexionar sobre cómo ha vivido. Es en este momento cuando decide cambiar su estilo de vida completamente, y así llega hasta una misión franciscana y les pide a los frailes que lo reciban como un hermano, recibiendo a Jacinto y enviando a Fray Cintos junto a Fray Pedro de Espinareda y Diego de la Cadena a la nueva misión donde se encontraba Fray Jerónimo de Mendoza. Es durante su travesía y su estancia en la Villa de Nombre de Dios cuando dedica completamente su vida al cuidado y evangelización de los nativos de la región, ganándose el cariño y respeto de los mismos, pues él los curaba con plantas
incluso cuando era algo que les causaría la muerte en otras circunstancias, al grado de llamar milagros a lo que aquel fraile realizaba. Incluso aseguran que en algún punto él predijo su muerte, asegurándoles a sus hermanos y a los indígenas que lo escuchaban predicar que él moriría por culpa de una criatura ponzoñosa. Y así fue, como les conté al inicio, él murió por una picadura de un alacrán, siendo enterrado en el templo. Y durante el transcurso de 100 años, a partir de su muerte, los nativos acudían a visitarlo llevando ofrendas para venerarlo como un santo y a pedirle por la salud de ellos o de algún familiar o conocidos. Se dice también que fue la primera muerte documentada en el norte por picadura de alacrán. A partir de esto surge otra historia. Gracias a muchas personas que buscaban la tumba de Fray Cintos, se dio por accidente con un túnel que comunica con el convento, a unos escasos 100 metros, que después sigue el trayecto hasta los templos de la ermita, el templo de Jesús y la parroquia. Hay personas que aseguran haber entrado. Uno, por ejemplo, dice que descendió un par de escalones cuando el miedo se apoderó de él. Esto al percibir un olor fétido y la atmósfera húmeda, haciendo que corriera de vuelta hasta la salida. Otro que se encontró un muro al escarbar en su patio. Y recuerdo también que cuando estaba en la primaria, algunos de mis compañeros aseguraban que sus papás, sus tíos, sus primos o incluso ellos mismos se encontraban presentes cuando se abrió la puerta del túnel en el lado de la parroquia de San Pedro, por órdenes del párroco en turno, y que cuando abrieron aquella puerta vieron algunos huesos en el suelo. La verdad es que la leyenda sobre el túnel está ahí. Algunos dicen que en él hay tesoros que esperan por ser encontrados, algunos más dicen que hay evidencias de los sacrificios propios de la época, o bien los vestigios de la historia de la iglesia franciscana en forma de libros depositados en las paredes. El 4 de octubre es el día en el que se hace el festejo a San Francisco de Asís. En él se hace también un evento sociocultural en el que el barrio de San Francisco, todos los vecinos circundantes al templo, se cooperan y se ponen de acuerdo para adornar, usualmente es con chimales, una especie de... no encuentro una descripción certera, pero es como si fuera una corona de las que se llevan usualmente al cementerio el día 2 de noviembre. Es prácticamente una rueda hecha con la piña del sotol. Les voy a poner unas imágenes para que la vean. Y guirnaldas de papel. Se contrata algún grupo, una danza tradicional y folclórica. Además de este evento, que es el más importante, aquí se celebran misas en algunas otras fechas. Y se pueden hacer recitales o conciertos como el que se organizó con ayuda del Museo Comunitario Contalpa junto a Alberto Zárraga, personalidad de aquí del estado de Durango. Él tuvo por mucho tiempo un programa de televisión en uno de los canales regionales de aquí de Durango llamado Con la guitarra al hombro. Por otra parte, el templo de Jesús Nazareno y la ermita de la Señora de la Natividad se encuentra en el llamado pueblo de indios, por lo que para visitarlos tenemos que pasar la guardarraya, esta calle tipo frontera que pusieron los españoles para dividir el pueblo según las clases. Esto se notaba hace algunos años todavía porque las personas seguían diciendo voy a la villa o vengo del pueblo. E inclusive hoy en día existe la colonia llamada el pueblo. Estos dos templos fueron a los que acudían los indígenas mayormente. Tenemos primeramente a la ermita de la Señora de la Natividad. Usualmente nos referimos a este templo solamente como la ermita, y es custodiado por la Cofradía de la Virgen de la Soledad. Ermita se traduce literalmente como templo. Se encuentra a 4 cuadras de la parroquia de San Pedro Apóstol, sobre la calle Nicolás Bravo, en esquina con la avenida Independencia. Este templo fue construido para que las mujeres tuvieran un lugar de culto. Es una edificación muy sencilla. A esto se le suma su estilo neogótico, lo que lo convierte en un templo hermoso.
Dentro del mismo podemos observar aún las piezas de soporte de madera en el techo, llamadas canes o canecillos. En cuanto a las imágenes que aquí podemos encontrar, son imágenes de bulto, que en realidad son troncos de madera a los que solamente se les agregaba la cara y los brazos o las manos, y al ser vestidos, estas partes son lo único que sobresaldría. La mayoría es de elaboración michoacana y datan del siglo XVI. Y entre estas imágenes se destaca la Virgen de la Soledad, que es la imagen religiosa más antigua de Durango. Obviamente también se encuentra la imagen de la Virgen de la Natividad. Caminando 2 cuadras sobre la avenida Independencia hasta llegar a la esquina con la calle Coronado, nos encontramos el Templo de Jesús Nazareno. Su fachada es una de las más antiguas de Durango. El arco de entrada es de cantera y tiene tallados angelitos y otros detalles. Una vez más, es de elaboración michoacana. Debemos recordar que Nombre de Dios era el punto de convergencia de varios grupos indígenas, como los zacatecos, los mexicas, los tepehuanos y en este caso, los tarascos. El templo está bajo el cuidado de una de las hermandades más antiguas de Durango, la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús, a la que nosotros nos referimos normalmente como los Hermanos de Jesús, la cual fue fundada en 1670. Es muy similar a la que se encuentra en el templo de San Agustín en Durango. Dentro del templo podemos observar figuras de los 3 arcángeles, San Miguel, San Rafael y San Gabriel. Datan del siglo XVII y están hechos de madera estofada. Sin duda, al entrar al templo, uno de los elementos que se robará toda nuestra atención es el cuadro de ánimas, traído al templo por los indios del Malpais, específicamente por Huracán de Luna, que es una historia que trataré aparte. Es una pintura al óleo donde se nos presentan 3 niveles. Al fondo se muestran a las almas del purgatorio, en medio al santoral, es decir, todos los santos. Ángeles y querubines, también se encuentran los 12 apóstoles, y en la parte superior se encuentra la Santísima Trinidad o las 3 figuras principales de la iglesia: Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo, que tengo entendido en la mayoría de representaciones de este último usualmente es en forma de ave, bueno, de paloma, pero aquí es representado en forma humana. El cuadro mide 4.85 metros por 5 metros y en el año 2010 se propuso la restauración por parte del INAH, por lo que se requería que se trasladara a lo que hoy es Ciudad de México, antes el Distrito Federal. Pero los Hermanos de Jesús y demás vecinos del pueblo se opusieron rotundamente. Sus razones tenían. Anteriormente ya se habían acercado a pedir permiso para llevar algunas figuras a una... No estoy muy seguro si a una exposición o también a restaurar. Y solo regresó una en buen estado, otra regresó dañada y otra creo que ni regresó. Algo como lo que sucedió con la Pascualita en Chihuahua. Recordemos esta historia en la que la Pascualita es este maniquí que tiene rasgos completamente humanos, que se dice que es la hija de la dueña. Se la prestan a... No, espero equivocarme, pero creo que era una compañía cervecera. Se la prestan para una exposición y les regresan una completamente diferente. Ya no es la misma. Se notan los rasgos más de un muñeco, más de un maniquí completamente. Los hermanos cuidan muy celosamente todo lo que tenga que ver con el templo, lo que se agradece porque son los responsables de que todo se encuentre en buenas condiciones. Se niegan a que la saquen del templo, pero aceptan a que se restaure. Y es así como el INAH manda a una encargada para la restauración. Ella fue alojada y atendida por los hermanos y vecinos en el templo. Al estar restaurando la pintura se necesitó bajarla o descolgarla, lo cual dejó al descubierto una serie de pinturas en la pared del templo. Son una representación de las 12 estaciones de cuando Jesús carga la cruz hasta donde será crucificado.
Resulta que en años anteriores se había hecho una especie de reforma en la que se envió la instrucción de que se tenían que pintar todas las iglesias para uniformarlas. Algo parecido a lo que se hizo con las plazas de armas. Entonces se pinta toda la pared de color blanco cubriendo por completo estas pinturas. Tenemos estas gracias a que, espero, yo me imagino esto, al señor pintando y diciendo no me pagan lo suficiente para mover un cuadro enorme y no creo que se den cuenta. Que muchas gracias al señor que lo haya pintado, no lo conozco, no sé quién fue. Y es en uno de los episodios de Con la guitarra al hombro, programa de Alberto Zárraga y Ricardo Flores Ábalos, en el que visitan Nombre de Dios y el Templo de Jesús. En este se pueden visualizar dichas pinturas porque llegaron justo en el momento en el que la pintura está abajo y pues se alcanzan a ver las pinturas. Y digo que tenemos estas pinturas gracias a que como no se tenía otro espacio donde colocar el cuadro, no se podía dejar descubierto este espacio porque pues ese es donde va el cuadro. También se encuentran en el templo varios cristos muy interesantes. Por ejemplo, el Cristo sobre una cruz que representa el árbol de la vida, el Cristo del altar mayor que es del siglo XVII, el Cristo de la Buena Muerte que perteneció a la cofradía de la Santa Veracruz, quienes eran los dueños originales del templo. El templo también servía como un hospital, no recuerdo el nombre del hospital, pero lo que hacían ellos era atender a todos los pacientes, todos los enfermos, prácticamente era un hospital y el templo. Al morir un paciente, lo que hacían era llevarlo hasta el cementerio en un ataúd, para después envolverlo con un petate y enterrarlo. Así podían seguir usando el ataúd. También me cuentan los viejitos con los que he convivido toda mi vida entre mis abuelitos y amigos de la familia, que también era usado la parte que está a un lado de los baños, donde antiguamente se presentaba el coloquio. Se usaba esa parte como fosa común. No, de eso sí no me consta, pero eso era lo que me decían ellos. También se encuentra el Señor de la Caridad y el Cristo o Señor del Sagrario, el cual permanece todo el año dentro de una urna y solo lo sacan en Cuaresma para en Semana Santa colgarlo en la cruz o crucificarlo en la cruz. Esto es gracias a que está hecho a base de pasta de caña, lo que lo hace muy flexible. Esto se puede observar al desgaste en las articulaciones de los brazos, es decir, en la parte de las axilas se nota todo el desgaste que ha sufrido ese Cristo al paso de los años cada vez que lo crucifican. No podemos no mencionar al cuadro de San Jorge, montando a caballo dándole una estocada a un dragón. Cabe recordar que San Jorge es el patrono del municipio de Santurce, Vizcaya, en España. Del mismo modo, tampoco podemos dejar pasar a la otra figura montada dentro del templo. Hablo de Santo Santiago Apóstol, del cual se cuentan historias muy interesantes, pero una vez más se merece un espacio él solo. En el año 2024, gracias al apoyo del gobierno del estado de Durango y sobre todo al hermano mayor de la cofradía, Jorge Luna, y al maestro Francisco Javier Pérez Mesa, quien es el director del Instituto de Cultura del Estado de Durango y oriundo de Nombre de Dios, se reúne gran parte del arte sacro, entre otras piezas, para formar el Museo de Arte Sacro a un costado del templo. En él podemos encontrar una reliquia de primer nivel, perteneciente a una mártir. Los milagros, que son como una especie de broches que se dejan como agradecimiento a los milagros que realizó el Señor del Sagrario. Anteriormente esta imagen, que es el Cristo que está en la urna, era visitada del mismo modo que lo es hoy el Santo Niño de Atocha en Platritos, Zacatecas. Aparte de los broches se encuentran algunos tipo cartas hechas sobre madera y algunas sobre papel, obviamente, donde se leen los agradecimientos directamente al Señor del Sagrario. También se tienen los de que se dejaron en agradecimiento a Santo Santiago.
Nos encontramos también a un pequeño Cristo sosteniendo un cetro de caña, al que llamamos también el Señor de la Cañita. Y en el pueblo también lo conocen como Santo Isiomo. Originalmente era Santo Ichomo, que Santo Ichomo es un regionalismo de San Exe Homo. Las palabras que dijera Poncio Pilatos al entregar a Jesús al tribunal de los doctores y al pueblo de Judea, quienes eran los que querían que muriera crucificado. Justo al final del recorrido en el museo, en una pequeña urna de cristal, se encuentra un cráneo, que se presume es el de Uraján de Luna, el protagonista de la que yo creo es la leyenda más conocida de Nombre de Dios. Dejé al Templo de Jesús como el último porque de los cuatro es mi favorito y a mi parecer es el más bello y está lleno de historia. Eh, Todo lo que les relaté sobre este, hay una como ahí está la prueba, ¿no? De todo lo que se dice es cierto, ahí está el cráneo de quienes presumimos es Huracán de Luna. Y dentro del museo que les comento, se encuentran muchísimos más documentos, muchísimas más imágenes, pero me gustaría que fueran ustedes mismos a visitarlo para que me dijeran todo lo que me faltó mencionar, porque sé que me faltó mencionar mucho. Incluso dentro de los templos me faltaron muchísimas cosas, pero lo que les menciono es lo que más está documentado. Eh, pero bueno, seamos o no creyentes, bien vale la pena cuidar y preservar estos muros llenos de historia, que resguardan tesoros. Los invito a convertirse en guardianes de los templos, que son un museo de nuestra historia. Y muchas gracias por escucharme. Si les gustó alguno de los relatos, compártanlo con sus conocidos, con su familia. Y no se olviden de seguir a Noches de Leyenda en todas las redes y suscribirse en YouTube, que eso me ayuda muchísimo. Y pues nada, muchas gracias si llegaron al final del video. Nos escuchamos en la próxima.